va? Buenas noches. Pepe Irene, te saludamos. Buenas noches, señoras. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien. Buenas noches a todos los oyentes de Radio 10. Bueno, muy bien. Miguel, negociador del Grupo Halcón, ¿verdad? Sí. Bueno, le comento. Yo estoy retirado ya hace 4 meses, o sea que era mi antiguo trabajo. Exactamente. Claro, bueno, pero ¿cuántos años? Y en policía 33 años y medio. Y Claro. en las fuerzas especiales con más o menos el mismo tiempo. Claro. Digamos que hay, el tema del Banco Río es el tema por ahí más conocido, pero seguramente Miguel ha participado de muchas negociaciones importantes. El Banco Río fue en el año 2006, ¿verdad? Sí. Se va a cumplir en unas horas nada más el tiempo de 14 años. Exacto, sí, Exactamente. claro que sí. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Cómo ustedes llegan? ¿Por qué? ¿Llamados por quién? ¿Cómo empieza todo a moverse ahí? A ver. Bien, llaman le explico cómo funciona más o menos en esa época el Halcón. O sea, nosotros dependíamos de la jefatura de policía, del Ministerio de Seguridad. Y entonces, como nosotros tenemos jurisdicción en toda la provincia de Buenos Aires y es bastante amplia, cuando había un hecho de alta complejidad, como el caso de un robo con toma de rehenes, se daba aviso a la jefatura y la jefatura o el ministro es el que disponía el movimiento del Halcón. Claro. Bueno, en este caso, precisamente como se trataba de un robo con toma de rehenes, ordenaron y dispusieron el movimiento del Halcón hacia ese sector. Y bueno, llegamos ahí ya cuando ya nosotros teníamos base en la escuela Juan Bucetich, o sea que estábamos bastante lejanos, estábamos en la zona sur y esto pasaba en la zona norte, así que el traslado duró 15 a 20 minutos. Tiempo suficiente, cuando llegamos al lugar ya estaba varios policías de la zona, el jefe de policía, el fiscal inclusive, donde ella, bueno, había hecho el primer trabajo que se hace cuando hay un problema de esta característica, ¿no? O sea que es... Claro, Acasuso era la zona. Acasuso, exactamente. Ajá. Entonces, sí. Ahí les informan que hay un asalto con toma de rehenes en el Banco Río, en la Avenida del Libertador y Perú. ¿Y qué pasa entonces? Bueno, nos acercamos, llegamos al lugar, y bueno, ya habían hecho el primer trabajo las policías locales, que son los perímetros, Sí. para que la situación quede ahí, tampoco estas personas puedan fugarse hacia otro sector. O sea, normalmente, o sea, el caso del Banco Río es un caso de pizarrón, porque es la excepción a las reglas. Exactamente, claro, sí, fue atípico totalmente. Tal cual, o sea, Exacto. con el diario del lunes... ¿Cuál era la sí. posibilidad de diálogo con los que estaban adentro? ¿De qué manera se comunicaban? Bueno, yo cuando llego al lugar, en primera instancia lo más sorprendente es que habían liberado al policía que estaba prestando servicios en el lugar haciendo seguridad, ¿no? Estaba toda la entidad bancaria en esa época tenía un policía uniformado dentro del castillete. Claro. Bueno, eso fue lo más sorprendente, ¿no? Porque normalmente al policía lo retienen porque saben que es vamos a ponerle una figurita difícil, o sea, porque saben que los que están afuera son policías, y al retener un policía normalmente, o sea, se valoriza mucho eso, ¿no? Lo habían liberado al policía. No obstante que lo habían liberado con su arma reglamentaria. Sí. Era ya más raro, o sea, era algo que no era lo común. Que le cuento, señora Gustavo, que yo cuando llegué a esa situación, yo ya venía acarreando unos cuantos años de servicio y unas cuantas tomas de rehenes como negociador, o sea que no era algo que yo ya había visto exactamente. Bueno, en el diálogo con este compañero que lo habían liberado, él describe un poco la situación, lo que estaba pasando dentro de la entidad bancaria. Ellos se quedan con el aparato, puedo decir la marca, por no existe más en Argentina, Nextel. Claro, se usaba mucho en ese momento la frecuencia de punto a punto para hablar. O sea que el diálogo entonces de Miguel con el famoso hombre de traje gris, ¿no? Que era Claro. y se produce a través de Nextel. En primera instancia, sí, o sea, hubo varias comunicaciones, pero sí, el 95% fue a través de ese medio.
Bueno, ya cuando estaba dispuesto más o menos el personal nuestro en las inmediaciones, el comandante mío me autoriza a hacer la primera comunicación en presencia del fiscal, o sea, de todas las autoridades, el jefe de policía, el jefe de investigaciones, y con el aparato abierto, o sea, con el micrófono abierto, yo me comunico al interior del banco. Entonces acá viene ya la segunda cosa extraña, porque yo estaba bastante lejos del lugar, estaba sobre Libertador a 200 metros, 300 metros aproximadamente, en línea recta. Y cuando me comunico, digo, este es el aparato que está dentro del... Sí, ¿quién sos, flaco? Una cosa así fue. Y bueno, yo soy la persona que designaron para destrabar este problema. ¿Qué sos, el negociador? O sea, empleó esa palabra. Que bueno... Pero exactamente, o sea, ahora todos sabemos que... Sí, ahora ya es común y aparte lo hemos visto en películas, en series, pero en aquel momento, o sea, que era alguien que sabía. Y otro detalle, ¿es cierto que le dijo lo de la barba? Es una cosa, sí, bueno, ahí ya fue algo, si ya veníamos sorprendiéndonos, cuando me dice, ¿sos el negociador? Nos miramos todos, sí. Me dice, ¿qué sos, el de barba? Claro, con el periódico del lunes nos enteramos que ellos habían estudiado las tomas de rehenes, donde yo había participado, que normalmente en esa época yo estaba de negociador. Habían estudiado todos los movimientos. Bueno, sí, digo, me afeité hace poco, pero sí soy el de barba. Flaco, con vos acercate que está todo bien, me dice. Bueno, mi comandante me da unas directivas y me acerco ya a un lugar más visible para entablar una conversación. Bueno, y esto sigue siendo sorprendente, ¿no? Porque normalmente cuando uno llega a una situación con toma de rehenes, es un caos. O sea, las personas se acuerdan de toda mi familia, o sea, los que están adentro de la situación. Y este señor, bueno, se cruza de piernas. Yo lo veo a través del vidrio, está en la primera planta. Gira un sillón, se cruza de piernas y hablaba muy extendido, o sea, una cosa que era realmente sorprendente. Yo lo miraba a mis compañeros, porque, o sea, yo no trabajo solo, yo trabajo con un equipo. Por supuesto, todos sorprendidos, claro. ¿Durante cuánto tiempo fue el diálogo? Tuvimos, o sea, en el tiempo tuvimos varias intervenciones de conversaciones, porque el trabajo del negociador precisamente es eso, o sea, es la de tratar de bajar un poco los decibeles, que las personas se tranquilicen. Y sacarle toda la adrenalina de la Exactamente. O sea, el tiempo es lo que nos va a favor siempre a todos. O sea, cuando hablamos de negociador, señora Tete, todos somos negociadores potenciales. Nada más que desde chiquitito, fíjese usted, cuando un bebé quiere algo, una golosina, sabe que haciendo una muesquita le dan la golosina, ya está negociando sin saber hablar. Claro, lo que ustedes no sabían ni nadie podía imaginarse, que lo que estaba haciendo este hombre era tiempo, porque habían hecho un boquete y por ahí se estaban escapando, ¿cierto? Con el botín. Claro. Pero ustedes preguntan, ¿hay otra salida, algo? ¿Y qué les contestan? No, claro, por supuesto. A ver, cuando hay una situación de toma de rehenes, se hacen perímetros, ¿no? Claro. Esos perímetros abarca todo, o sea, los laterales, todo lo que por donde puede existir una fuga. Cuando se empieza a perpetuar en el tiempo este diálogo y después los silencios y todo eso, uno empieza ya a sospechar algunas cuestiones. Cuando ya se terminó el diálogo, inclusive, que ya mi función como negociador, al no haber diálogo, ya mi función termina, se empiezan a barajar un montón de hipótesis. Sí, total, o sea, hasta la más disparatada, porque no, ante la situación que es tan rara. Los rehenes empiezan después a salir, entonces. Bueno, yo primero fue así, primero se liberó, me liberó a un joven, después a una mujer, o sea, teníamos al policía, primero que lo liberaron ellos, después a un joven, a una mujer, y ahí se termina la conversación, o sea, ahí se termina, no hay más diálogo. Entonces ahí ya se empieza a barajar la alternativa de hacer un ingreso, pero claro, recordemos que, haciendo un poco de historia, no hacía mucho tiempo atrás que había estado un suceso tristemente célebre, que fue el de Ramallo. Ay, sí, me acuerdo, el Banco de Nación. Claro.
Y bueno, y amenazaban permanentemente con un incidente similar. Entonces las autoridades, siempre pensando en las víctimas, trataban de que la cosa no sea el ingreso, precisamente para preservar las vidas humanas de los que estaban en el interior del banco. Que siempre el fin es ese, ¿no? Realmente, ¿no, señora? Sí, claro, por supuesto. Bueno, llegado un momento, ya habían transcurrido unas cuantas horas y sucede que, bueno, los familiares que estaban en las inmediaciones del banco hablaban con las personas que estaban dentro del banco retenidas por sus celulares. Entonces ya estaba desbordado. Que no les sacó los celulares tampoco a los rehenes, era todo raro. Por eso le expliqué al principio que es de pizarrón, esto es de pizarra. Sí, claro. Bueno, hasta que el comandante táctico decide el ingreso. Y bueno, ingresé yo también al banco, porque aparte de ser negociador, yo estaba, mi función era de operador táctico, así que bueno, ingresamos todos al banco. Y en el interior del banco se encontraron solamente las víctimas. Por suerte, ninguna ni herida ni lastimada, que eso era el fin. ¿El boquete que habían hecho estaba a la vista o no? No. Se ha hablado mucho de este boquete, y les voy a contar algo que poca gente sabe. El que realmente se da cuenta de que el mueble no estaba bien puesto ahí era alguien de la entidad bancaria, alguien de seguridad de la entidad bancaria. Dice, ese mueble no está ahí, ese es el mueble de acá enfrente, dice. Era, claro, era un pañol el lugar y había varios muebles, había dos, creo. Y estaban... Ellos taparon el boquete con un mueble. Con un mueble. Entonces, claro, se ocultaba. Nosotros, como no conocíamos la estructura del edificio, o sea, lo que conocíamos nosotros era la estructura edilicia por los planos que habíamos visto en el comité de crisis. Pero no conocíamos la parte de muebles dentro del edificio. Bueno, uno de los vigiladores dice, ese mueble no tendría que estar acá, tendría que estar acá. Hasta que un compañero mío entonces se da cuenta y dice, a ver, esto es raro, lo corre y encuentra el famoso agujero donde se habían fugado estos señores. Claro, qué locura, ¿no? Qué bárbaro. Y así entonces, el camino que ellos hicieron, salen de ese boquete y hacia dónde van. Bueno, todo esto obviamente, ¿no? O sea, después, a posteriori, cuando se hace la apertura de ese boquete, pues ellos traban con una puerta fabricada casera con un explosivo, sí, con un explosivo simulado, que no era un explosivo real. Parecía que había una bomba, una cosa así. Se denomina cazabobo, ¿no? O sea, para que cuando uno pase por ahí active el explosivo. Entonces el comandante, al haber un artefacto explosivo, si bien nosotros tenemos conocimiento en demoliciones todo, pero por protocolo tiene que trabajar la brigada de explosivos, se acude a ver, o sea, fíjese cómo se empieza a dilatar el tiempo, ¿no? O sea, todas las cosas que uno se fue encontrando. Y después, bueno, un compañero baja por la alcantarilla, había transcurrido bastante tiempo, ya era oscuro. Y él ve ya el famoso diquecito que habían hecho para levantar el nivel del agua. Y se hicieron un dique. Bueno, era una cosa que no... O sea, era sorprenderse permanentemente de todas las cosas que habían hecho estos señores. Por eso es en la película. ¿Cómo no van a hacer una película si parece un guión cinematográfico? Ahora, qué impresionante, Miguel, te digo, la tarea de un negociador, ¿no? Porque tiene la capacidad, la posibilidad de proteger la vida de muchas personas, ¿no? Porque la negociación es algo muy difícil de establecer y todo. Ustedes estaban muy entrenados, ¿no? Sí, bueno, en primera instancia, todas las fuerzas de seguridad están entrenadas para privilegiar la vida de los ciudadanos, ¿no? En el caso del negociador, lo que utiliza emplea otro método, que es... en sí, toda la policía emplea el método de la disuasión verbal. Lo que pasa es que estamos hablando ya acá en una cuestión donde hay situaciones que son un poquito más extremas, que son el caso de un potencial suicida, por ejemplo, o un atrincherado, o una toma de rehenes como la que acabamos de mencionar. Pero toda la policía tiene el arma más importante, que es la persuasión verbal, es la de convencer, que le ponga una actitud una persona. Después, bueno, ahora, sí. Una persona que está en una situación de suicida o de extrema peligrosidad, si empieza a escuchar y empieza a dialogar, hay ya una posibilidad de poder establecer, ¿no?, una tregua allí. Claro, el caso de los suicidas
temas un poquito más complejos porque hay suicidas que son patológicos y bueno, después potencialmente todos podemos ser suicidas por algún caso puntual que estemos atravesando una crisis de nuestra vida y tengamos un rapto de locura y quisiéramos pasar al acto suicida. Ese sí es fácil, no digo que sea fácil, sino es mucho más simple de llegar a que le ponga la actitud. En el caso del patológico es más complicado porque ya al haber una neurosis o una enfermedad ya empezamos con problemas diferentes, ¿no? Una psicosis. El común denominador de los potenciales suicidas es ese, el normal. Ahora, cuando realmente una persona pasa a tener la decisión, no llegamos nosotros, llega el médico legista, llega, ¿no? Porque pasa el acto. Pasa directamente. Exactamente. El tema es cuando... A ver, después sí. Ahora también, digamos que la ingesta de drogas o alcohol también debe ser algo a tener en cuenta, porque una persona no está en su sano juicio. Claro, todo dependerá la ingesta de qué droga, ¿no? O sea, sabemos que hay drogas que son potenciables y otras que son depresivas, ¿no? O sea, todo dependerá qué sustancia haya ingerido, entonces hay un abanico de posibilidades. Pero el tiempo es lo que siempre está a favor nuestro, en todas las circunstancias, ¿no? Porque uno cuando está... A ver, ¿quién no usted, no, pero quién no ha jugado a un partido de fútbol de los tantos oyentes que puede haber en la radio? Y en algún momento determinado un compañero le pegó una patadita y en ese momento lo quiere pelear, lo quiere... Y a los 10-15 minutos van a tomar una gaseosa juntos porque se terminó todo ahí. El tiempo hizo su trabajo. Exacto, claro. Así que nosotros lo que tratamos de hacer siempre es que se dilate la cosa, que el tiempo haga entrar en razonamiento a las personas y bueno, después el trabajo es, bueno, la escucha va haciendo que vayan cambiando de parecer y que lo mejor que puedan hacer es entregarse a las fuerzas de orden. Ahora, también qué placer debe ser cuando uno cumple con el cometido, ¿no? O sea, cuando Miguel hacía una negociación y lograba entonces que no se matara un rehén o que no se suicidara una persona, qué sensación de tarea cumplida, ¿no? Y imagínese, sí, por supuesto, yo tuve la fortuna de todas las negociaciones que tuve siempre gané, nunca tuve una baja. Eso es increíble. Y bueno, José Martí decía, ¿no? Escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo. Y yo le agregué, y salvar una vida humana. Y salvar una vida, claro. Sí. Bueno, usted se ha retirado ya, ¿no? De la fuerza. Sí, por suerte sí. Ya es una etapa que quedó lejana en mi vida. No tan lejana, 4 meses, pero ya es algo que, como todos dicen, hay un tiempo para todo. Y bueno, yo ya creo que cumplí con mi ego personal, porque esta es una profesión. El policía, lo primero que satisface es su ego, porque esta es una profesión que es de uno, lamentablemente de uno. La familia es muy poca la que acompaña, son los que sufren, y yo ya cumplí con mi ego, ahora estoy cumpliendo con mi familia. Miguel, ¿y en la película quién hace? ¿Qué actor hace tu personaje? Bueno, Luis Luque, así que bueno, en el reparto de actores me tocó uno de los mejores. Qué buen actor que es Luis Luque. Bueno, con mucha intriga para ver la película entonces. ¿Vio algo o no? No, que vio todo el mundo a través de los avances. La veré el día jueves aquí. Yo estoy en la costa, estoy en Necochea, la veré aquí en el Cine Ocean de Necochea. Y ahí me enteraré. Bueno, Miguel Sileo, negociador en el robo del Banco Río del 2006 y en otras tantas situaciones. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Quería aprovechar para hacer el contacto para que la gente se entere un poco de la función que tenemos en las Fuerzas Especiales de Halcón. Saludar a todos los miembros de la Fuerza de Seguridad, que son los que velan por la seguridad de todos los ciudadanos de nuestro país, y en especial a mis compañeros. Por supuesto. Bueno, Miguel Sileo, ¿cómo está el tiempo en Necochea? ¿Lindo? Lindo, caluroso. Ay, qué suerte. Bueno, para meterse al agua. Gracias, Miguel. Buenas noches y un gusto. Adiós.